Había un hombre enfermo llamado de Betania. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana María. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a María, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que creáis. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado, donde fuera hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, María salió a su encuentro, mientras Marta permanecía en la casa. María dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María
le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y ella y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovióse y turbado preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría impedir que Lázaro muriera. Jesús conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. María, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero te he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto,
gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti. Hoy el Evangelio nos habla sobre el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Jesús es la vida. Y comenzaba diciéndonos lo siguiente. Las dos hermanas de Lázaro le mandan decir a Jesús que Lázaro está muy enfermo, muy grave. Y Jesús, sin embargo, no va. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y eso es lo que a uno lo sorprende. No solamente que lo sorprende, sino que además dice Jesús que esta enfermedad no es mortal. Y sin embargo, Lázaro murió. Y para colmo lo dice Jesús que es para gloria de Dios y también para glorificar a su Hijo Jesucristo. Es Él, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué puede significar eso. Al final veremos, ¿no? Pero ya esta misma forma la había empleado Jesús el domingo pasado con el ciego de nacimiento. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿es ciego porque pecó él o sus padres? Jesús le dice, ni él ni sus padres, está así para la gloria de Dios. Dios será glorificado en él, y realmente fue glorificado en él. ¿Por qué? Porque después no solamente le devolvió la vista al ciego, sino que le devuelve la vida y la vida eterna cuando el ciego cree. ¿Por qué? Porque Jesús se manifiesta ahí como la luz del mundo, la luz del mundo. Hoy se nos va a manifestar de otra manera. Jesús después sube entonces, 2 días después, como digo, y antes de llegar a la casa se encuentra, o llega Marta, lo encuentra Marta. Y Marta le dice, ¿no? Porque se inicia un diálogo precioso ahí. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé, resucitará al final de los tiempos. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros. ¿Creemos realmente en esto? ¿En que el que cree en Jesús no morirá jamás? Cada uno podemos ir respondiendo a esto desde el corazón. Pero lo cierto es que esa es nuestra gran esperanza. El que cree en Jesús no morirá jamás. Y ya lo decía San Pablo hoy en una de las lecturas de él. Decía lo siguiente, el que tiene el Espíritu de Cristo, Cristo vive en él. Y tiene la vida eterna. Y si su cuerpo muere, muere en razón del pecado. Pero el Espíritu vive en razón de la justicia. Muere el cuerpo, no el Espíritu. Y dice, y si se tiene el Espíritu de Jesús, aquel que resucitó a Jesús resucitará también nuestros cuerpos mortales. Es la resurrección. Y esta, como digo, es nuestra esperanza y es lo que nosotros buscamos, la plenitud de la vida. Estamos en un camino hacia esa plenitud de la vida. Marta después fue a llamar a María y María vino. Y acá tal vez para mí uno de los pasajes más hermosos que hay. ¿Por qué? Porque cuando María llega llorando, se postra ante el Señor y le dice lo mismo que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se conmueve. Jesús
llora. Jesús llora con el dolor de María, de Marta y de todos los que están ahí. Jesús llora con el dolor de la gente. Jesús llora con nuestro dolor. Jesús sufre con nosotros. No es un Dios lejano, está junto a nosotros, lo dijo, se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Él vive en nosotros y sufre con nosotros. Es necesario de alguna manera, él decía, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Sufre con el que está sufriendo, lo que estoy diciendo. Aún en esta situación que nosotros estamos viendo ahora, teme con lo que estamos temiendo, ¿no? Sufre con los que están sufriendo la enfermedad, sufre es decir, con la familia, sufre con nosotros. Es un proceso que nosotros tenemos que pasar. Vamos haciendo camino en esto, hasta que seamos plenos de Jesús, es lo que quiero decir en definitiva. Es un camino de transformación. El mismo Señor hoy decía lo siguiente, ¿no? Cuando dice, vamos a Judea, y le dicen los discípulos al Señor, pero en Judea, Señor, la última vez te apedrearon, ¿no? Te querían apedrear. Y entonces dice Jesús, le da una respuesta y dice, ¿no son acaso 12 las horas del día? El que anda de día, ¿no? Es decir, no tropieza. El que anda en las tinieblas tropieza. Jesús va también a un proceso, a un cambio, a una entrega de su vida. Eso es lo que va a hacer Jesús. Después, pide Jesús que le digan dónde está Lázaro y lo llevan al sepulcro. Y Jesús pide entonces que muevan la piedra que cubre la cueva esa donde está Lázaro. Y Marta le dice, Señor, pero murió hace 4 días, huele mal. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego fuerte le dice a Lázaro, levántate Lázaro, ven Lázaro fuera. ¿No? Y Lázaro salió. Y le quitan las vendas y todo lo que lo ataba, etc. ¿Cierto? Lázaro resucitó. De esta última parte yo me quedo con lo siguiente. No, en definitiva, me quedo con esto para ahora. Lleva 4 días y huele mal. Porque también de alguna manera puede ser la situación de algunos de nosotros. Oler mal es un poco lo que nos decía también San Pablo hoy. Decía lo siguiente, el que vive según la carne no tiene el Espíritu de Jesús, no tiene vida, está muerto, está muerto. Y el que vive según la carne, ¿quién es? Es aquel que vive según sus propias pasiones, se deja llevar por todas sus pasiones. Es aquel que vive, que es soberbio, cree que no necesita de Dios, orgulloso, envidioso, celoso, competitivo, falto totalmente a fraternidad, con un deseo de hacer solo lo que él quiere y hace solo su voluntad, en lugar de buscar la voluntad del Señor, que es la vida. Quiere quedarse en este mundo, definitivamente, es así, ¿no? Ama a otros dioses, en otras palabras, es lo que estoy diciendo. Ahora, la verdad es que si esa es nuestra situación, bueno, está la Pascua. Y es lo que el Señor nos está ofreciendo. Que como Lázaro, dejemos que Él quite la piedra del sepulcro. Que Él nos saque del sepulcro donde estamos metidos. Esa es la Pascua, entrega la vida para darnos su espíritu, para que ese espíritu viva en nosotros y nos dé vida. Estamos llamados todos a eso. Ninguno está, digamos, como desechado, por decir así. Todos estamos llamados. Esto es, digamos, como el gran regalo del Señor hoy. Se manifiesta entonces como el Señor de la vida, el que da la vida. Y le dio la vida a Lázaro, ¿cierto? Y le dio la vida a otros que estaban ahí. ¿A quiénes? A los que le dio la fe, porque muchos creyeron en ese momento. Y es darle la vida, porque creer en Jesús es recibir la vida. Lo mismo que nosotros. A partir también de este evangelio, creemos también en Jesús,
o reforzamos nuestra fe en Jesús, ¿cierto? Y ampliamos entonces también el corazón para que pueda habitar el Señor en nosotros. Jesús es el Señor de la vida. Él es el dueño de la vida. Todavía más, es la vida. Y cuando Marta y María dialogaron con Él, estaban dialogando con la vida. Él es la vida. Y esto que está haciendo Jesús no es sino el cumplimiento de la promesa que el Señor Dios ya había hecho. A ver, en Ezequiel, hace siglos antes de Cristo, ¿no? Donde dice, los sacaré del sepulcro y les daré mi espíritu para que tengan vida. Este evangelio y este domingo es el último domingo, digamos así, antes de comenzar la Semana Santa, ¿no? Es el precioso domingo, es el precioso evangelio que nos muestra qué es lo que el Señor quiere de nosotros y la gran posibilidad que tenemos si nosotros también queremos. Que Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén.